En este vídeo voy a explicar cómo dibujar un tetraedro apoyado en un plano que pasa por la línea de tierra. El plano que pasa por la línea de tierra viene definido por un punto que marca la pendiente y alfa 1 y alfa 2 que coinciden con la línea de tierra se representan de esta forma. Calculo primero la tercera proyección, para lo cual hago una línea vertical por el sitio más apropiado. Ese sería el plano vertical y el plano horizontal estaría en esta zona. Esa línea sería el plano horizontal. Llevo el punto A hacia la tercera proyección, haciendo una horizontal por A' y una horizontal por A segunda. Y concentro en este punto, que será la charnela de nuestro abatimiento. Hacemos este giro de 90 grados y subo una vertical. Aquí averiguo dónde tengo el punto A en tercera proyección. Y ya puedo dibujar el plano alfa en tercera proyección, uniendo este punto con el punto A. Esta línea azul sería nuestro plano en tercera proyección. A continuación he dibujado un triángulo equilátero abatido. Este triángulo equilátero corresponde a la base, a la cara del tetraedro. Y vamos a empezar a utilizar rectas paralelas a la línea de tierra para determinar la proyección vertical y horizontal de cada uno de los puntos, empezando por el punto 1 abatido. Esta recta es la recta horizontal abatida R1A y concentro en este punto, determino la recta R1 abatida que coincide con el punto 1 abatida en la tercera proyección en la parte del plano horizontal. Si sigo haciendo, si continúo con el arco, llegaremos a este punto que corresponderá al punto 1 y a la recta 1, que como podemos ver está contenida en el plano alfa. Si ahora queremos calcular las proyecciones de la recta y del punto, hacemos lo siguiente. Desde R1 bajamos una vertical y concentro en este punto, hacemos este pequeño arco. Esto nos va a dar la recta R'1. Y desde aquí sacamos una horizontal a la línea de tierra, una paralela a la línea de tierra, y nos da R segunda 1. De manera que si desde 1 abatida hacemos una perpendicular a la línea de tierra, encontramos 1' en la recta verde R'1 y 1 segunda en la recta verde R segunda 1. Ya tenemos el primer punto. Pues bien, de la misma manera que hemos calculado el primer punto, hemos de calcular el punto 3 y el punto 2. Vemos como el punto 3 hacemos lo mismo, una recta paralela a la línea de tierra R3 abatida, centro en este punto y aquí encuentro el 3 abatido. También estaría la recta, pero ya no la he escrito para no rellenar de tantas letras el dibujo. Y el 3 en tercera proyección lo tendríamos sobre el plano alfa. De manera que si hacemos una paralela a la línea de tierra, tengo R segunda del punto 3, y bajando una vertical hasta este punto y haciendo un arco, tendríamos R'3. Si desde 3 abatida hago una perpendicular a la línea de tierra, donde corte la recta verde tengo T3' y en la parte de arriba 3 segunda. Ya puedo unir el punto 1 segunda con el 3 segunda y el 1' con el 3'. Hago ahora lo mismo, otra recta paralela a la línea de tierra denominada R2 abatida. Concentro en este punto, hago este arco. Cuando llega a esta altura tengo el punto 2 abatido y si continúo el arco hago el proceso inverso del abatimiento y aquí tengo en el espacio o en la tercera proyección el punto 2. Si desde aquí bajo una línea recta hasta esta línea y hago el arco, tendremos en esta línea la recta R'2 y esta línea verde será la R segunda 2. Si desde 2 abatida hago una perpendicular, aquí tendré 2' y aquí tendré 2 segundas. Ya tengo, por tanto, la cara de la proyección vertical del triángulo equilátero y la proyección horizontal del triángulo equilátero. Es el momento de calcular
el centro de gravedad de la cara de la base de nuestro tetraedro, ya que desde ahí habrá que hacer luego una perpendicular al plano para obtener el cuarto vértice. El cuarto vértice no se puede obtener directamente, hay que pasar por calcular el centro de gravedad que se encuentra a 2/3 del vértice y a 1/3 de la cara. Y esto se consigue haciendo las medianas. Si yo voy haciendo las medianas de este triángulo y las medianas era unir este vértice con la mitad del lado opuesto, unir el vértice 1 con la mitad del lado opuesto y unir el vértice 2 con la mitad del lado opuesto, donde se encuentran esas tres líneas en el centro del triángulo, no es el centro, sino es lo que llamamos baricentro. Ese sería el punto B abatido. Ese punto B abatido tenemos que localizar el B', la proyección horizontal y la proyección vertical. La técnica que voy a seguir va a ser la misma. Una recta paralela a la línea de tierra, esto nos va a dar la recta B abatida. Concentro en este punto, siempre los arcos son, concentro en este punto, hago este arco. Aquí tengo el punto B abatido y en el plano tengo el punto B. Si hago esta paralela a la línea de tierra, me da la recta R segunda B, y si desde este punto bajo una línea recta hasta esta línea y hago otra vez el arco, me da esta línea verde que sería la recta R''B. Pues bien, desde B abatido hago una perpendicular a alfa 1, alfa 2 que está aquí, o lo que es lo mismo, perpendicular a la línea de tierra, y en la línea verde me da B' y en la línea verde superior me da B segunda. Es el momento de calcular la altura o la distancia que habría entre el punto B y el punto 4, que es el último vértice que tenemos que calcular. Esa medida la tenemos que determinar en la figura del tetraedro. Observamos aquí que hay un triángulo formado por un cateto que sería 2/3 de la mediana o de la altura. Otro cateto que sería la altura real del tetraedro y la hipotenusa sería la arista. Pues bien, eso lo tenemos que hacer en el dibujo abatido. Este cateto amarillo correspondería con esta línea. Este cateto del triángulo rectángulo este cateto morado correspondería con la verdadera magnitud de la altura del tetraedro. Y esta línea negra sería precisamente la arista. Entonces, para conseguir dibujar este triángulo aquí abajo, simplemente en B0 hago una perpendicular, que es esta línea morada, perpendicular al segmento B0, 2, 0, esta línea, y para saber la hipotenusa del triángulo, haciendo centro en 2, 0, 2 abatido, con la medida del lado del triángulo hago este arco hasta que corte la perpendicular. Y de esa manera, esta línea negra es la arista en verdadera magnitud y esta línea morada es la altura del tetraedro en verdadera magnitud. Pues bien, esa altura del tetraedro la tengo que colocar aquí. Desde el punto B hago una perpendicular a la línea roja en esta dirección y aquí tengo el punto 4 en tercera proyección. Este es el punto 4 calculado en la tercera proyección. Aquí he dibujado cómo quedaría el tetraedro apoyado sobre este plano en el lado hacia la derecha, porque si lo pongo hacia la izquierda se iban a juntar muchas líneas y iba a ser más difícil de interpretar. Lo he puesto hacia la derecha porque se ve el dibujo más sencillo. Bien, pues ahora tenemos que determinar, una vez conocida la tercera proyección del punto 4, en qué parte del dibujo tiene que estar 4 segunda y 4 prima. Bien, para determinar 4 segunda, desde B segunda hago una perpendicular a la línea alfa 1 a alfa 2 y desde 4 hago una horizontal. Esa horizontal sirve para dibujar la recta R segunda 4 y para que la recta R segunda 4 corte a la perpendicular que sale de B'. Y ahí tengo el punto 4 segunda. Ya puedo unir 4 segunda con 3 segunda, 4 segunda con 2 segunda y 4 segunda con 1 segunda.
Este punto 4 segunda es visible porque, como podemos ver desde esta imagen, el punto 4 es el primer vértice que encontramos cuando miramos la pieza desde aquí. Y cuando miramos la pieza desde aquí nos sirve para calcular la visibilidad en el dibujo de la proyección vertical. Para calcular 4', pues desde 4 bajo una línea hasta esta raya y concentro en este punto, hago este arco. Esta línea verde correspondería a R'4. Y desde B', que la teníamos aquí, hacemos una perpendicular hasta que encuentra a la línea verde en el punto 4'. Si ahora uno 4' con 3', con 2' y con 1', tendré el tetraedro hecho. La única duda que nos quedaría es saber si el punto 2' está visible o está oculto. Si nos vamos a la figura de arriba, vemos que el punto 2 está en la parte superior, es decir, que cuando miráramos el tetraedro en esta posición, veríamos que el vértice 2 es el primero que se vería. Por lo tanto, eso nos hace confirmar que el punto 2' es visible y, por tanto, las aristas que llegan al vértice 2' tienen que ser visibles también. De esta manera ha quedado construido el tetraedro apoyado en un plano que pasa por la línea de tierra. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en internet y teclea dibuja Garlo.